El caso clínico es entonces una mujer de 53 años que tiene antecedentes personales de FA en tratamiento con propafenona, metoprolol y rivaroxaban. Es una ex tabaquista y es una persona estresada. Como enfermedad actual, es una paciente asintomática en lo cardiovascular, realiza actividad física regular, sin dolor, sin disnea. En valoración preoperatoria, por una conización de LSIL, se realiza un centellograma de perfusión miocárdica, tiene un examen físico que es normal, y un electro en ritmo sinusal a 70 ciclos por minuto, con una onda P y un PR normales, con un eje eléctrico normal posicionado, un QRS fino y con escaso crecimiento de ondas R en precordiales. Se le pidió un centellograma entonces, que informó que fue un estudio realizado con betabloqueantes suspendidos, severa isquemia anterior medial en territorio de la diagonal, inducida por esfuerzo ergométrico. Función ventricular de reposo conservada con caída de la FEBI en el postestrés, o sea, atontamiento miocárdico, y por tanto un estudio de alto riesgo. Entonces, lo siguiente era preguntarle al panel si hubiera solicitado este centellograma, si realizaría otro estudio y si tiene indicación, dado los hallazgos en el centellograma, de un cateterismo cardíaco. Bueno, abrimos la discusión entonces para el panel. Para empezar, la primera pregunta es si alguien le hubiera solicitado el centellograma a esta paciente. Sí. Yo tengo un par de preguntas. Antes de la pregunta de si hubieras solicitado el centellograma. Una paciente es una mujer, ¿no? 53 años, está fibrilada crónica. No, tuvo antecedentes de una fibrilación auricular paroxística, ahora está en sinusal. No, pues la pregunta era, si está fibrilada y está anticoagulada, ¿por qué está fibrilada una paciente de 53 años? Primero pregunto eso. O sea, ¿qué ecocardiograma tiene la paciente? Si es hipertensa y demás. Tiene en su momento, cuando fue valorada por ese episodio de fibrilación auricular, eco normal. Bien. Después, la señora está asintomática, el único antecedente que tenía era ese, la fibrilación paroxística, y como prequirúrgico de la conización, nada más que por tener 53 años le pidieron el centellograma. Creo que más de un cardiólogo en el hospital hubiera hecho lo mismo. No sé si hubiera elegido el centellograma como prueba, probablemente hubiera elegido un ecoestrés con ejercicio, pero a mí lo único que me hubiera movido más hacia el ecoestrés es si en el electrocardiograma me decís que además de la fibrilación auricular paroxística tenía bloqueo de rama izquierda. El centellograma tiene más tendencia a dar falsos positivos en los pacientes con bloqueo de rama, y el ecoestrés tiene una especificidad mejor. Pero sí, está bien, la evaluación está bien. Los estudios centellográficos sabemos que tienen una incidencia de falsos positivos que es considerable. No en Argentina, en Uruguay, en el mundo. Está publicado que sucede eso. Y esta señora podría estar en esa regla. Lo que pasa es que es como todo, cuando uno empieza a estudiar al paciente y le vuelve el estudio positivo, no tiene más remedio que seguir estudiando. Es el paradigma de decir, cuando uno no sabe lo que busca, después no entiende lo que encuentra. No, yo coincido que hoy creo que nosotros en Favaloro estamos tratando de hacer más ecoestrés en los pacientes, sobre todo de bajo riesgo y jóvenes, que son pacientes que se van a irradiar mucho a lo largo de la vida, así que con una buena sensibilidad, buenos operadores, hacemos ecoestrés. En esta circunstancia creo que hay que investigar ahora qué anatomía coronaria tiene. La pregunta es si le vamos a hacer una coronariografía invasiva o si le vamos a hacer una tomografía. Yo le haría una tomografía. Florencia, ¿querés decir algo? Sometido a la paciente es un procedimiento de bajo riesgo, pero es una mujer de 52 años, hipertensa, por lo que recuerdo los antecedentes, ¿puede ser? También. No, hipertensa no, hacía ejercicio físico. Sí. Bien. Gimnasio. Y el antecedente de la fibrilación auricular. Se buscaría, se realizaría una prueba de isquemia, y como dijo el doctor Méndez, solemos utilizar un ecoestrés, una prueba de esfuerzo. La realidad es que ahora con estos hallazgos obviamente nos vemos obligados a avanzar a algo más. Tiene un electrocardiograma normal. Un electrocardiograma. Sí, lo único que describe es un crecimiento pobre en precordiales de la CR, pero nada más.
Y un ecodoppler cardíaco previo a este centellograma normal también. Así que yo creo que una buena opción sería una angiotomografía para no hacer una cinecoronariografía, pensando en la probabilidad de un falso positivo, ¿no? Porque yo estaba distraído en el momento de la presentación. El paciente es un paciente preoperatorio, ¿no es así? Es una mujer de 53 años que va a un procedimiento de bajo riesgo, una conización. Es una mujer asintomática que como único antecedente tiene una fibrilación auricular paroxística, ecocardiograma normal, y el colega que la evaluó antes de la intervención vio un centellograma que dio positivo. Positivo violento. A ver, uno tiene que reivindicar la ortodoxia en medicina, y sobre todo cuando hay guías de expertos, ¿no? Y los guías de expertos en estos pacientes dicen que no hay que hacerles nada, ningún estudio. Estos pacientes tienen que ser derivados a cirugía con un buen médico que los opere y un buen anestesista que los anestesie. Nada más, no hay que hacer más nada. Si el paciente es un paciente de bajo riesgo por cirugía y bajo riesgo clínico de tener eventos coronarios y eventos cardiovasculares, no hay que hacerles nada. Obviamente hay que preguntarse por qué tuvo ese episodio de fibrilación auricular, pero aparentemente no se encontró ninguna cardiopatía estructural. Yo no le hubiera dicho nada. Ahora, el problema es que ahora le hicimos un estudio y es positivo. Ahora tenemos que hacerle algo. Pero creo que el problema inicial es que hay una indicación incorrecta de un estudio que no debió hacerse. La gente tiene que ir a cirugía con una buena evaluación clínica, punto. Y después, todo en medicina, los que trabajen sobre el paciente, ya sean o ambos, tienen que hacer las cosas bien, nada más. Y bueno, y lo obvio, ¿no? Como dicen. Ahora vamos a hacer algo, vamos a tratar de hacerlo menos invasivo. Bien. Sigamos. Sí. Bueno, le hice un centellograma. Un cateterismo, perdón. Un cateterismo que tenía las coronarias normales, sin lesiones obstructivas significativas. Este caso lo traemos en realidad como pretexto para esta pregunta que le queremos hacer ahora al panel y a quien quiera participar. Ubiquen a esta señora de 53 años con un antecedente de una fibrilación auricular paroxística con ecocardiograma normal, que ahora está en ritmo sinusal, tiene un trazado normal y viene al consultorio porque no para una cirugía, sino en la vida quiere tener una evaluación de riesgo cardiovascular futuro. Entonces, ¿cómo enfocarían el estudio del riesgo cardiovascular en esta paciente? ¿Cómo estudiarían a esta paciente? ¿Le harían los estudios básicos de factores de riesgo? ¿Harían alguna prueba invasiva, no invasiva, de detección de isquemia? ¿Harían una prueba anatómica alternativa no invasiva? ¿Cómo canalizarían un estudio de una persona de 53 años que, si la pasamos por las tablas de riesgo cardiovascular a 10 años del American College, tiene un riesgo en torno al 9% de enfermedad cardiovascular a los 10 años? Esto es un riesgo intermedio. Yo creo que la mujer es una mujer de mediana edad que hace actividad física, sí, y que tiene una fibrilación auricular. Una prueba de esfuerzo tiene que tener. Y cuando uno compara el enfoque clásico de detección de isquemia, prueba de esfuerzo, ecoestrés, versus un score de calcio para ver la presencia de score de calcificación coronaria como riesgo de eventos futuros, o mismo una tomografía coronaria. Bueno, pero ahí de vuelta vuelvo al tema de la radiación. Nosotros, la verdad que la vivimos todos los días, vivimos preocupados con eso. O sea, somos gente joven, va a pasar 1001 estudios. Un score de calcio es mucha radiología. Tratamos de evitar todo. Yo le haría un ecoestrés. No le radio nada, tengo función ventricular, voy a saber si tiene una aurícula dilatada o no, si no tiene alguna anomalía valvular que no estoy viendo, por algo tuvo fibrilación auricular también. Por supuesto que a la señora que hay que interrogarla, que puede tener 50 años y ser drogadicta, ser alcohólica, ser millones de cosas, ¿no? Claro. Parezco insistente, pero el tema de la fibrilación paroxística y que esté anticoagulada,
lo sigo valorando como algo importante. O sea, que un paciente esté anticoagulado no es gratuito. Entonces me parece que ahí sí habría que avanzar un poco a decir, a ver, ¿por qué se fibriló esta paciente? ¿Fibriló en el contexto de algún estímulo en particular o por lo que fuera, ¿no? Que la vean los electrofisiólogos? Si no tiene una aurícula grande y no tiene otra causa de repetir la fibrilación auricular y no entender la causa, también hay que ser cauto en dejarla anticoagulada de por vida a una paciente con el riesgo que implica la anticoagulación a largo plazo. ¿Quieres decir algo, Ricardo? Sí, adelante. No, pensé que me iba a preguntar algo. No, coincido con los doctores. Creo que es una señora de 52 años con un antecedente, al menos cardiológico, de fibrilación auricular. Diferente hubiera sido una paciente sin ningún antecedente previo. Creo que ahí estaríamos parándonos desde otro lado. Pero sí haría un ecoestrés. En una paciente quizás sin un antecedente de fibrilación auricular, 50 años, que realiza actividad física, se puede realizar un examen físico completo, un laboratorio para hablar un perfil lipídico, un perfil tiroideo, electrocardiograma, ecocardiograma y quizás una ergometría, y con eso también sería suficiente, una prueba ergométrica graduada. En esta señora tenemos el antecedente del FA y eso hace ruido, FA paroxística y anticoagulada. Bien. Seguimos adelante. Bueno, y la revisión entonces va un poco encarada para el lado del score de calcio. Nos basamos un poco en el estudio MESA, que es un estudio del 2009, que evaluaron alrededor de 4.000 pacientes y hicieron un seguimiento a 4 años de pacientes asintomáticos para determinar la incidencia de eventos cardiovasculares. Y lo que vieron fue que los pacientes que tenían un score de calcio 0 tenían menos eventos a los 4 años que los pacientes que tenían un score de calcio entre 1 a 10, en los que se triplicaba el riesgo de eventos cardiovasculares. Y bueno, y como conclusión fue que los pacientes asintomáticos sin enfermedad cardiovascular previa y con un score de calcio 0, que tienen un riesgo muy bajo de eventos cardiovasculares futuros, y que se triplica ese riesgo cuando tienen un score de calcio entre 1 y 10. Después el siguiente estudio, el Scott-Hare, en realidad nuestra paciente no cumple los criterios de la población, porque la población de este estudio son pacientes que son sintomáticos, pero la lógica es un poco la misma, es pensar qué hacemos con un paciente, si le pedimos un estudio funcional o un estudio anatómico para valorarlo, y después qué implicancias va a tener el resultado del estudio funcional o del estudio anatómico en el tratamiento posterior. En el Scott también tenían alrededor de 4.000 pacientes, y el objetivo era evaluar la certeza diagnóstica para angiotomografía en pacientes con dolor torácico estable a un seguimiento a 5 años. Estos pacientes se los había derivado a cardiólogo, tenían una edad entre 18 y 75 años y los separaron en 2 grupos. Un grupo que le hacían una valoración estándar con estudios funcionales y demás, y un grupo que hacían valoración estándar más angiotomografía. Y los resultados fueron que en el grupo que se valoró con la valoración estándar y la angiotomografía, tenían menos tasa de eventos a los 5 años que los que tenían una valoración estándar. Entonces concluyeron que el uso de angiotomografía en pacientes que habían sido remitidos a cardiología para la evaluación del dolor torácico estable resultó en un menor riesgo posterior de muerte por enfermedad coronaria o infarto de miocardio no mortal que la atención estándar sola. Probablemente también haya sido un poco el resultado porque a los pacientes que se les detectaba obstrucción en la angiotomografía se los trataba más precozmente, y los que tenían valoración estándar, por otro lado, abandonaban más el tratamiento, y bueno, eso puede haber influido un poco en el resultado también. Y como para terminar un poquito, para cerrar más, en la guía de prevención cardiovascular que salió este año, en las recomendaciones, tiene una recomendación clase 2A que habla del riesgo, de los pacientes que tienen un riesgo intermedio o un riesgo límite y que quedan dudas en la evaluación del paciente. Es razonable seguir valorándolo con una puntuación del calcio de la arteria coronaria para guiar
la discusión del riesgo que tiene ese paciente.